Vale, pues nada, ahora vamos a pasar a la segunda parte del día, que es el seminario de investigación, ¿no? con las píldoras. Entonces vamos a ir llamando de uno en uno a todos los que habéis presentado un póster, que sois 15 personas, 15 investigadores. Y nada, tenéis 3 minutos, por favor, para hacer la presentación. Respetad el tiempo, porque si no se nos va a ir de nuevo muy largo, y en teoría a las 12 deberíamos terminar a las 12:05, si cumplimos los tiempos, ¿vale? Bueno, si queréis, vais a ver el póster, ¿vale? Os avanzo el orden en el que van a ser las presentaciones, así os situáis cuando os toca presentar, y luego ya, según vamos poniendo el póster, lo vais a saber, ¿vale? El primero es Juan Francisco Amieva, Miquel Vergara, David Herroz, Itxaso Aranguren, Íñigo García, Imanol Pinto, Alex Salvatierra, José Ignacio Lalde, Ana Laura Ianbeluca, Rubén Pascual, Garazi Echandía, María Sangüesa, Izaskun Cía, Michel Cadena y Leire Moriones, ¿vale? Ese es el orden. Entonces comenzamos ahora con Juan Francisco Amieva, ¿vale? Juanfra, cuando quieras. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Francisco Amieva. Como podrán ver luego en el póster, el trabajo trata de un modelo de superresolución y de speckling sobre imágenes Sentinel-1. Estas imágenes son un tipo de imágenes que corresponden a un sensor llamado Synthetic Aperture Radar en inglés, y tienen la ventaja de poder operar sin importar las condiciones climáticas ni el momento del día. Entonces, por eso son importantes este tipo de datos, y a diferencia de los sensores ópticos que son sensibles a las condiciones meteorológicas, ellos no sufren esta afección. Sin embargo, la misión que es más extendida a nivel global es Sentinel-1, que es sobre la que voy a comentar mi investigación, pero tiene algunas limitaciones respecto a la resolución espacial y a un ruido llamado speckle. Entonces, justamente el trabajo se enfoca en resolver estos dos problemas, y a diferencia de trabajos anteriores que se enfocaban en una de estas dos problemáticas, la investigación trata de abordar las dos en conjunto. Respecto a la metodología, simplemente mencionar que se basa en un método que primero tiene una fase de preentrenamiento con datos sintéticos, y después se procede a un fine-tuning con datos SAR reales. Y justamente el dataset de datos SAR reales, digamos, usa como sensor de referencia un satélite llamado Terrasar X, que es un satélite de una constelación comercial, que si bien tiene como desventaja que tiene un costo de adquisición, nos ofrece buena flexibilidad a la hora de diseñar las zonas que vamos a contemplar para el dataset de entrenamiento. Y como último comentario, decir que probamos diferentes arquitecturas que están bien establecidas en lo que es el estado del arte de las técnicas de Single Image Super Resolution, y entre ellas encontramos que una particularmente es la que mejor resultados nos daba, y también pudimos comprobar que el entrenamiento en 2 etapas era mejor a hacer un entrenamiento end-to-end. Cualquier otra inquietud la podemos ver luego en el póster. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miquel Vergara y vengo del Departamento de Gestión de Empresa, del equipo de marketing, y junto con Mónica Cortiñas y Arantxa Villanueva, pues hemos titulado este trabajo Predicting Consumer Behavior in Online Retailing Stores Using Eye Tracking Data and Deep Learning. Entonces, bueno, por dar un poco de contexto rápidamente, la cosa es que el retailing o la venta al por menor, pues en los últimos tiempos está cambiando mucho debido a la digitalización y pues a la evolución de los nuevos canales online. Y entonces, en este contexto, desde el punto de vista de marketing, nos preguntamos la siguiente cuestión, que ¿es posible predecir el comportamiento de los consumidores cuando están realizando diferentes tipos de tareas en estos contextos online? Pues vamos a buscar responder esta pregunta, y para ello vamos a utilizar una metodología que combina tanto eye tracking como deep learning. Entonces, bueno, para explicar brevemente la metodología, nos vamos a basar en un estudio de simulación, donde primero de todo pues vamos a definir 4 tipos de tareas que se basan en las 3 etapas de la compra de un consumidor. Después vamos a diseñar 4 tiendas online, cada una con diferentes productos y con las áreas de interés bien predeterminadas. Y por último vamos a reclutar participantes para un experimento de laboratorio.
Entonces, en el experimento de laboratorio vamos a pedir a cada participante que se siente delante de un monitor y vamos a pedirle que vaya completando las 4 tareas que hemos definido en las 4 tiendas online. Entonces, mientras hacen eso, vamos a ir recopilando su movimiento ocular mediante un sistema de eye tracking y lo que vamos a conseguir son nuestros datos en crudo, que simplemente van a ser pues, los datos de movimiento ocular de cada participante realizando cada tarea. Después de llevar a cabo un proceso de limpieza de estos datos, los vamos a transformar mediante un algoritmo de detección de fijaciones y un kernel gaussiano en las imágenes de mapas de calor que se pueden ver en el póster. Entonces, estos mapas de calor van a ser el input para los modelos de redes neuronales que vamos a definir. En este caso utilizamos 3 arquitecturas diferentes, 2 de ellas redes convolucionales y la última un transformador de visión. Y bueno, la metodología que utilizamos para entrenar estas 3 redes neuronales es bastante simple, transfer learning y fine tuning, donde bueno, llevamos a cabo una validación cruzada bastante extensiva. Entonces, bueno, el principal objetivo del trabajo es intentar predecir las 4 tareas o clases que está realizando cada participante y si nos fijamos rápidamente en los resultados podemos ver que, pues bueno, después de hacer la validación cruzada, mediante los diagramas de caja, pues si nos fijamos en métricas promedio como la precisión o la exactitud, que obtenemos valores cercanos al 80%. Entonces, bueno, como conclusión inicial, decir que pues, hemos podido predecir bastante bien el comportamiento de los consumidores en estas tiendas online y, evidentemente, el trabajo tiene más análisis interesantes. Entonces, bueno, si alguien estuviera interesado, podemos comentarlos después. Muchas gracias. Vale, buenas. Yo soy David Ferroz y vengo a presentar el trabajo Generating a Large Scale Dataset with Generative Models for Image Style Comparison. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que es todo un desafío en visión por computador detectar estilos. Es crucial una buena métrica para distinguir estilos independientemente del contenido de las imágenes. Lo cierto es que ya hay métricas como CSD o Aladdin que lo hacen, lo que pasa es que se entrenan con datasets poco variados o que carecen del aislado entre el estilo y el contenido, con lo cual en los datasets la debilidad que tienen estos datasets impiden que la métrica arroje unos resultados decentes, con lo cual nuestra motivación es generar un dataset a gran escala, pero a su vez lo suficientemente controlado como para tener variedad de estilos y conceptos y que a su vez haya homogeneidad dentro de las imágenes de un mismo estilo y heterogeneidad entre los distintos estilos. Y bueno, esto se consigue o lo hemos intentado aproximar por un dataset sintético generado con inteligencia artificial. Básicamente podemos distinguir 2 fases en la generación, la selección de estilos y conceptos sería la primera. Para la parte de selección de estilos partimos de una lista de prompts que hay para géneros concretos en Internet y así, y en un grupo de expertos sí que selecciona de ellos los estilos más distintivos y representativos. Y para la selección de conceptos hemos utilizado la unión de las clases de domain ético. Utilizamos para generar el Stable Diffusion XL y luego sí que hacemos un control de calidad para asegurarnos de que nuestros estilos sean buenos. ¿Cómo? Pues para que las imágenes de nuestros estilos representen bien los conceptos y luego también pues eso, que se respete la homogeneidad dentro de cada estilo y la heterogeneidad entre los estilos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para la parte de concepto utilizamos Clip, comparamos los embeddings de imágenes y de texto y vemos el alineamiento, y luego para la parte de estilo utilizamos la métrica de CSD y calculamos las distancias de todas las imágenes con todas las imágenes dentro de un estilo y entre los distintos estilos. Y así pues, podemos ver cómo se alinean entre sí y podemos descartar los estilos que no cumplen con nuestros estándares de calidad. Seleccionamos con 64 estilos y 364 conceptos finalmente. Esto nos garantiza una selección inicial de los estilos, pero no nos garantiza que las imágenes concretas que vayamos a generar sean buenas, con lo cual necesitamos una segunda fase, que sea la de filtrado, en la que, bueno, pues tras evaluar diferentes filtros concretos y tal, basados en las estadísticas de distribución estadísticas de filtrado, nos quedamos como filtro de concepto utilizando QWen 2.5 para tarea de clasificación binaria. Preguntamos, oye, ¿está este concepto en esta imagen, sí o no? Y luego para clasificación multiclase, dado una lista de conceptos, dinos cuál es el que mejor representa esta imagen.
Y luego para filtros de estilo, de nuevo, utilizamos TSD, distancia media, y umbralizamos por un método personalizado de Tukey para descartar los outliers de las imágenes que no representan bien ese estilo. Y bueno, así descartamos las imágenes individualmente. Al final descartamos un total casi de 45% de las imágenes, lo que nos queda un dataset de poco más de 50.000. Y bueno, como conclusiones sí que hemos sido capaces de formar un dataset controlado y a gran escala como queríamos, variado. Y ahora el siguiente paso pues, sería ya abordar el tema de la métrica, de la construcción de la métrica, para permitir pues, distinguir los estilos, que es el objetivo principal. Buenos días, soy Itza Aranguren y vengo a presentaros uno de los estudios que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Yo trabajo en teledetección aplicada en agricultura y en el ámbito forestal, y entonces en concreto y más en concreto en analizar los beneficios que tiene combinar los datos procedentes de diferentes sensores. Entonces aquí os voy a presentar un estudio titulado Estimación de variables forestales mediante teledetección y random forest. Este proyecto nació un poco de un proyecto que tuvimos con Foresna, que es la Asociación Forestal de Navarra, ya que, como sabréis, Navarra es una de las regiones europeas con mayor superficie forestal y para poder gestionar bien todas estas masas forestales es muy importante poder caracterizarlas. Entonces, para eso, el objetivo un poco que tuvimos en este trabajo es poder desarrollar una herramienta con la que pudiéramos estimar diferentes variables de interés forestal, como es el volumen o el área basimétrica, que nos da información sobre la densidad forestal que tenemos, ya que tradicionalmente esto se ha realizado en campo y lleva pues, mucho tiempo y económicamente es muy costoso. Entonces aquí el interés era el poder desarrollar una herramienta con la que nosotros a través de imágenes satelitales con las que hemos visto que nos ha presentado Sabrina, poder obtener todos estos valores que tradicionalmente se han obtenido en campo. Entonces, la metodología un poco que propongo es, yo utilizo 3 sensores, Sentinel-1, que es el que ha presentado nuestro primer compañero, que es un sensor radar, el segundo es Sentinel-2, que es un sensor óptico, y el tercero es un sensor LIDAR. También es un sensor activo que lo que obtenemos al final son nubes de puntos en 3 dimensiones. Entonces, a partir de estos 3 sensores yo obtengo diferentes métricas. Estas métricas van a ser las variables de entrada de nuestro modelo de regresión y luego, por otro lado, tenemos ya datos de campo que diferentes gabinetes forestales han ido a campo, han obtenido esos datos y esas mediciones y esa van a ser nuestra verdad terreno. Entonces, una vez tenidos estos datos y haberlos procesados, lo que hacemos es generar diferentes escenarios de regresión, porque como vamos a analizar diferentes combinaciones, pues lo que analizamos es ver cómo trabaja cada sensor individualmente y qué pasa si los combinamos. Y una vez que tenemos eso, al final es entrenar, separamos con nuestro conjunto de entrenamiento, hacemos todas estas pruebas de todas las combinaciones de escenarios y diferentes variables predictoras y luego ya con el conjunto de entrenamiento validamos los resultados. Así como a grosso modo hemos visto los resultados un poco, los datos de campo que hemos tenido, la calidad de estos datos no eran del todo buenos, entonces por mucha mejora de modelo y mucho que intentes, si tus datos no son buenos, pues se consigue lo que se consigue. Entonces sí que estamos medianamente satisfechos porque sí que vimos que cerca del 70% de los datos de parcelas que teníamos los hemos clasificado en el rango de error que se permite, que está cerca de un 20% de error, entonces eso sí que es verdad que medianamente estamos satisfechos. Pero sí que es verdad que pues, con unos mejores datos pues, podríamos haber tenido algo mejor. Y ya está. Hola, buenas a todos. Soy Íñigo García y os vengo a hablar un poco de mi trabajo centrado en la línea de la decodificación de la atención auditiva, más concretamente el tema de cómo hemos implementado la causalidad en las redes convolucionales para modelar el retardo entre la señal eje y estímulo. Empezar introduciendo un poco el problema al que nos enfrentamos, que básicamente estos algoritmos de detección de la decodificación de la atención auditiva lo que nos permiten es, a partir de la actividad neuronal, establecer cuál es la señal de audio atendida dentro de una situación pues, donde conviven muchas otras fuentes sonoras. Esto está destinado básicamente a pacientes que tienen pérdida auditiva y demás para poder implantarlo en un supuesto dispositivo neurodirigido, ya sea un audífono o un implante, ¿no?
Bueno, nuestro modelo, que básicamente lo que hace es relacionar la señal EEG y a partir de esta establecer cuál es el estímulo atendido. Pues hemos propuesto una red que está formada por varias capas convolucionales que aplican en el dominio temporal y bueno, lo que hemos decidido comparar ha sido la convolución original, ¿no? Que se plantea de forma original en los modelos, la cual aplica uniformemente en el dominio temporal, y luego la convolución de forma causal, es decir, modelar el retardo entre esta señal de eje y estímulo, o sea, nuestra reacción al estímulo no es directa, hay un retardo y es lo que pretende modelar esta red temporal convolucional, entonces hacerlo de una forma causal para el estímulo y de una forma anticausal para el eje. Bueno, lo hemos testeado con 3 datasets distintos, 2 que están públicamente, o sea, que están publicados en Internet y uno que hemos recogido de manera propia, y lo que nos muestran los resultados básicamente es que no solo conseguimos una mejora en eficiencia, sino que también nuestros modelos rinden de una mejor forma en ventanas de precisión más pequeñas, que es donde hay un margen de mejora más amplio. Respecto a nuestro trabajo futuro, pues es seguir con esta proposición de red temporal convolucional, que parece que funciona mejor que los modelos que hay hasta ahora en el estado del arte, y luego seguir un poco la tendencia del mundo, que es ir hacia pues, entornos más realistas, con datos en entornos, o sea, datasets en entornos más realistas y dispositivos EEG miniaturizados que sean más cómodos para el usuario y que se puedan unir a esos dispositivos, a audífonos o implantes. Cualquier duda o cuestión, pues bueno, estaría encantado de resolverla después. Gracias. Buenos días, mi nombre es Imanol. En este trabajo os voy a presentar un sistema de inteligencia artificial que hemos desarrollado para la valoración de radiografía simple de rodilla en atención primaria. Puesto que en atención primaria, bueno, pues es habitual, es frecuente que haya una gran afluencia de pacientes con patologías musculoesqueléticas como dolencias de rodilla, y muchas veces los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, necesitan una radiografía para poder valorar el paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que estos médicos no tienen una formación especializada para esta tarea, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia solicitan que un radiólogo previamente informe la prueba. Esto es, que redacte un informe habiendo visto la radiografía, ¿no? El problema es que hay una escasez de radiólogos acuciante y bueno, pues las listas de espera cada vez son mayores. Aquí en el Seleccionador de Salud, pues ya hace un año estábamos en varios meses. Entonces, este sistema trata de apoyar al médico de atención primaria a hacer una valoración generalista de la radiografía de rodilla. ¿Qué problema nos encontramos? Que bueno, pues es algo que todavía no se ha abordado en la literatura. Entonces, no hay conjuntos de datos que permitan hacer esto con inteligencia artificial. Pero aquí, en el Servicio Navarro de Salud, sí que tenemos un montón de radiografías y tenemos un montón de informes que han redactado los radiólogos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Crear un dataset de forma automática. Hemos extraído de los informes redactados por los radiólogos los hallazgos, las enfermedades, mediante modelos BERT. También hemos utilizado expresiones regulares, hemos seleccionado mediante una red neuronal pues, las radiografías adecuadas y al final hemos conseguido crear un dataset de cerca de 64.000 rodillas que están etiquetadas. Pero una pieza clave de este etiquetado es que para poder seleccionar aquellos hallazgos, aquellas enfermedades que son relevantes y frecuentes en atención primaria, hemos desarrollado un árbol de taxonomía. Una taxonomía al final es bueno, seleccionar qué hallazgos son los relevantes para esto de forma jerárquica, y tenemos unas 43 hallazgos o findings en inglés, y para cada hallazgo hemos determinado si es derivable para el radiólogo o no. Esto es si la radiografía la tendría que ver el radiólogo o no. Entonces nos sale una prevalencia de en torno al 12% de radiografías derivables. Entonces, con este dataset hemos entrenado una red neuronal que tiene un tamaño pequeño, ¿vale? Hemos hecho, sin hacer una búsqueda extensiva de hiperparámetros, hemos tratado de encontrar una línea base y hemos testeado el desempeño de esta red en un conjunto de test de pacientes cuyas imágenes han sido etiquetadas por radiólogos
y cuyos informes hemos anotado manualmente. ¿Para qué? Para poder comparar el desempeño del modelo frente a la información que está representada en los informes. Entonces, en este conjunto de test, el modelo obtiene un área baja de la curva ROC significativamente superior a la información que está representada en los informes, obteniendo, a ver si lo veo, obtiene una AUC de 0,88 el modelo frente a una AUC de lo que está escrito en los informes redactados a mano de 0,79, ¿vale? Obtenemos una sensibilidad de cerca del 82% y una especificidad de 83,1%, por lo que hemos concluido que a pesar de tratarse de una línea base, el modelo podría ayudar a los médicos de atención primaria a identificar estudios de bajo riesgo, contribuyendo a evitar derivaciones innecesarias, reducir la carga de trabajo de los radiólogos y potencialmente reducir el tiempo diagnóstico. Y lo que también nos parece importante es que esta metodología se puede aplicar a otras zonas del cuerpo y a otras áreas donde tenemos pocos datasets, pero muchos informes clínicos redactados en texto libre. Y nada, cualquier cosa me decís luego. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alex Salvatierra y voy a presentar el trabajo que hemos realizado en la UPNA en colaboración con Tracas Instrumental, gracias a la Cátedra de las Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, titulado Error Severity in Aerial LiDAR Segmentation Metrics. Bien, el LiDAR aéreo es una tecnología que se utiliza para capturar nubes de puntos 3D que representan con detalle la superficie del terreno escaneado y se utilizan para derivar diferentes productos geoespaciales como los modelos digitales del terreno, que tienen utilidad en diversos campos como la gestión de recursos o la urbanización. Bien, pero para explotar estos datos es necesario realizar una segmentación semántica, es decir, asignar a cada punto una clase semántica, como puede ser edificio, suelo o vehículo. Y en el marco de resolver esta tarea, normalmente podemos utilizar modelos de inteligencia artificial, concretamente de Deep Learning. Y para evaluar estos modelos, normalmente las métricas que se utilizan, como el accuracy y el MIOU, no tienen en cuenta la gravedad de los errores. Hacen una cuenta de los errores por clase y en global, pero no tienen en cuenta la severidad de los errores geométricamente. Y además pueden estar sesgados por los millones de puntos fácilmente clasificables, como pueden ser millones de puntos de suelo en una explanada grande. Por ello, el objetivo de este trabajo es proponer un marco de evaluación en el que intentamos medir la severidad de los errores, así como tratar de evaluar los modelos en las zonas más complejas de la nube de puntos, de forma que comprendemos mejor el funcionamiento de los modelos. Bien, para ello, en primer lugar, proponemos el uso de unas métricas de distancia que miden la distancia de los puntos respecto con su clase predicha a la clase real. Por ejemplo, para un punto predicho como suelo, se mide la distancia al punto cercano con clase real suelo. En segundo lugar, proponemos la evaluación de los modelos en un subconjunto llamado puntos difíciles, que está compuesto por todos los puntos errados por cada uno de los modelos. De manera que tenemos un subconjunto común para realizar la evaluación que puede representar zonas de fronteras de clases o de oclusión, que nos permite conocer mejor el rendimiento de cada modelo. Bien, y para validar este marco de evaluación, hemos realizado un estudio experimental en un dataset facilitado por Tracas Instrumental, capturado en la comarca de Pamplona, como ilustran las figuras 3 y 4, y hemos hecho el estudio con 3 modelos del estado del arte, como son KPCOM, RandaNet y SuperPoint Transformer. En la tabla 2 podemos observar resultados de aplicar las métricas convencionales en el dataset completo, y en la tabla 3 podemos observar las métricas, estas mismas métricas aplicadas en el subconjunto de puntos difíciles, que reflejan mejor la diferencia entre los modelos y pueden ilustrar mejor ciertas diferencias, como puede ser en la clase de vegetación baja, que el mejor modelo obtiene una ventaja sobre el segundo mejor de 2 puntos, cuando en los puntos difíciles es una distancia que aumenta a 10 puntos. Y también refuerza el mejor modelo, que es KPCOM, sobre el segundo, aumentando una diferencia de 2 puntos a 10 puntos porcentuales. Y en la siguiente tabla podemos ver las métricas de distancia, que muestran un indicador del error medio, que también muestran a KPCOM como el modelo con menor distancia, es decir, con mejor rendimiento sobre los demás. Pero, en contraste al IOU, que por ejemplo en la clase de vegetación baja muestra a KPCOM como el mejor modelo, en distancia vemos que RandaNet tiene menor distancia, es decir, un mejor rendimiento. Así, en conclusión, hemos visto que realizar una evaluación restringida en el conjunto de puntos difíciles nos puede ayudar a distinguir mejor las diferencias entre los modelos y comprender mejor su funcionamiento, y cómo es relevante también estudiar el impacto de la severidad de los errores en este contexto de nubes de puntos 3D. Muchas gracias.
Muy buenos días también por mi parte, soy Ignacio Lalde y vengo a presentar mi tesis que tiene como título Predicción del estado de salud de las baterías de ion de litio, utilizando para ello modelos de espacio de estado. Como todos sabemos, las baterías no solo se cargan y se descargan, sino que además se degradan a lo largo del tiempo. Esta degradación puede ser por factores internos, por las reacciones químicas que son muy complejas y no son lineales, y por factores externos, generalmente por la manufactura. Pero hay un momento en la degradación en el cual la energía suministrada por la batería ya no es confiable, ya no tenemos garantía de que sea así. Y eso es el motivo de la predicción, es el motivo de que yo haya hecho esta tesis. Ese efecto de degradación se mide y se observa muy bien en las variables fundamentales que son directamente medibles en la batería, como son la tensión, la intensidad en el centro y la temperatura. Los diversos ciclos de carga y descarga están reflejados ahí en diversas tonalidades, verde claro los primeros ciclos y oscuro tendiendo al azul los ciclos cuando la batería ya es más vieja. ¿Qué se observa? Por ejemplo, cogiendo la tensión, que vemos que se alcanza el umbral inferior mucho antes en los ciclos más avanzados cuando la batería es vieja que en los ciclos primeros. Y eso que conlleva que tenemos menos servicio de la batería, es decir, tenemos menos energía entregada. Lo mismo ocurre con la corriente, con la intensidad. En este caso es un ejemplo de descarga. Y con la temperatura, ¿qué ocurre? Que cada vez la temperatura va en aumento. Por eso es necesario establecer unos indicadores como el que está reflejado ahí a la derecha, el SOH, el State of Health, que lo que mira realmente es cómo evoluciona a lo largo de los ciclos la capacidad máxima en cada ciclo frente a la capacidad nominal. Ese sería ese indicador, ese ratio. Y para predecir esto, entre otros indicadores que predice mi modelo, he utilizado una estructura que está basada en Mamba. Mamba es una arquitectura novedosa que tan solo tiene 2 años, ni siquiera 2 años. Hay un montón de publicaciones y papers en base a ellos. ¿Por qué es atractiva para mí? Porque es tan potente como los transformers, pero además computacionalmente es más ligera, porque la complejidad computacional es lineal frente a los transformers que sabéis que es cuadrática. Los datos que he utilizado vienen de 2 fuentes, por una parte de la NASA y por otra parte del Toyota Research Institute, y a pesar de ser instituciones tan prestigiosas, pues la verdad es que he tenido que dedicar bastante tiempo en el preprocesado y depuración de los mismos. Y los resultados pues son bastante buenos. He cogido dos predicciones del SOH que están aquí abajo reflejadas. Se ve prácticamente una fusión entre las 2 curvas, la predicción y la real, con lo cual el modelo funciona bastante bien. Y también he querido comparar mi trabajo con otros papers, con otras arquitecturas, que es lo que se muestra en la tabla de arriba. Y esto es por mi parte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Hola, buen día. Soy Ana Laura Gianmeluca, parte del grupo Terrae del Instituto IDFUD, de aquí de la UMNA, y lo que voy a presentar es parte de mi tesis doctoral para la identificación de clareos y cortas a hechos utilizando series temporales de Landsat. El objetivo de este trabajo, bueno, precisamente es eso. ¿El por qué? Porque al final las zonas forestales muchas veces se necesitan monitorear, pero ir a campo es en zonas inaccesibles y utilizar la teledetección facilita mucho esta tarea. Para este trabajo lo que desarrollamos fue una metodología en la cual utilizamos el satélite Landsat, que es un satélite óptico, particularmente el Landsat 8. Y para lo que hicimos fue básicamente dividir la tarea en diferentes pasos. Por un lado, utilizar la serie temporal para la detección de cambios. Para eso utilizamos un algoritmo denominado Continuous Change Detection and Classification en Willard Engine. Entonces, básicamente lo que uno hace es incorporar las bandas, o todas, o algunas de ellas, o índice de vegetación que se necesitan monitorear a lo largo de esta serie temporal. Y lo que hace el algoritmo es modelar esa serie temporal, y si ve que lo que se tendría que predecir difiere de lo que se observa en tanto porcentaje en una serie de imágenes consecutivas, ahí se detecta el cambio. Entonces, cuantas más bandas se utilicen, más certero sería que el cambio realmente ocurrió. Entonces, lo que hicimos fue testear diferentes bandas, tanto del visible, del infrarrojo y del SWIR, así como también diferentes índices de vegetación que permitan diferenciar diferentes grados de degradación de la cobertura vegetal. Entonces, lo que hicimos una vez que obteníamos esos rasters de cambios fue
contar o contabilizar el porcentaje de píxel que cambió en cada una de estas parcelas forestales y por medio de una optimización de umbrales, decir, bueno, si se establecieron 2 umbrales, uno para separar parcelas que no hayan tenido cambio y las que tuvieron un clareo, que un clareo es simplemente la extracción de algunos árboles, no del total, y otro umbral superior para diferenciar parcelas que tuvieron un clareo, es decir, esta extracción de árboles particulares, y una corta hecho que o es la totalidad de la tala rasa o se dejan algunos árboles aislados. Se suponía, obviamente, que el umbral superior tendría que ser mayor que para separar no cambio de clareo. Entonces, esta optimización se hizo utilizando toda la combinación posible de combinación de umbrales para un subconjunto de entrenamiento y después con los umbrales óptimos se testeó esta combinación óptica. Los resultados como conclusión fue que las bandas del SWIR tuvieron un mejor rendimiento comparando entre bandas de Landsat. Las bandas en sí tuvieron un mejor comportamiento que utilizando los índices de vegetación por sí solos, pero el mejor rendimiento se obtuvo al utilizar todas las bandas en conjunto de Landsat 8. Y bueno, el artículo se encuentra publicado, si quieren consultarlo pueden usar el QR, no ese porque hay que pagar, así que está actualizado afuera en el póster y cualquier cosa que necesiten me pueden indicar. Muchas gracias. Buenas, yo soy Rubén Pascual, estudiante de doctorado en el Grupo ARIN y venía a presentar uno de los trabajos de mi tesis. Este trabajo en concreto parte de un trabajo anterior en el que utilizábamos modelos de difusión para segmentar imágenes por satélite. Como ya sabéis, los modelos de difusión al final lo que hacen es coger imágenes, les añaden ruido durante varios pasos y luego aprenden cómo quitar ese ruido en un número igual de pasos. En el trabajo anterior conseguimos buenos resultados, pero teníamos 2 problemas en concreto. El primero de ellos es que era muy lento a la hora de hacer inferencia y el segundo de ellos es que todavía no lo habíamos llegado a comparar muy bien con todas las arquitecturas que están actualmente en el estado del arte. La idea principal de este trabajo era primero condicionar estos modelos. Para condicionarlos había muchas estrategias, pero tomamos una de las más sencillas, que simplemente consistía en coger la imagen satélite y concatenarla a la máscara con ruido antes de pasarla por el modelo de difusión. Esto hay que hacerlo en todos los pasos, pero era la forma más rápida de condicionar al modelo a obtener la máscara de segmentación que queríamos de la imagen que queríamos. Luego, los modelos de difusión como tal, ya por cómo son, permiten samplear a menos steps, es decir, hacerlo más rápido, pero a cambio perdemos accuracy. Por tanto, utilizamos una técnica de aceleración de modelos de difusión que se llama Progressive Distillation, que consiste en, teniendo el modelo como teacher, hacemos una copia de él a la que vamos a llamar student. Congelamos el teacher y hacemos 2 pasos de difusión con el teacher. Luego, con el student, hacemos un único paso. Y mediante el loss hacemos que lo que nos da el student en un único paso sea lo mismo que nos ha dado el teacher en 2 pasos, consiguiendo así que sea el doble de rápido. Este proceso se repite tantas veces como queramos y conseguimos al final un student que es mucho más rápido que el teacher original. Esta técnica la aplicamos y la probamos en el dataset de Massachusetts y conseguimos bastante buenos resultados. En general, los mejores resultados se consiguieron, bueno, no sé muy bien en la tabla, pero se consiguieron en 128 steps, si no recuerdo mal, pero conseguimos resultados muy parecidos en 32 steps, siendo esto 8 veces más rápido que los 128 steps y muchas veces más rápido que el original, que era 1024. Finalmente, comparamos esto con muchos modelos del estado del arte y vimos que los resultados eran mucho mejores. No solo mejoraba en inferencia, sino que también mejoraba en accuracy, siendo el segundo mejor de todos los modelos que comparamos. Luego, finalmente, tenemos ahí una comparativa también visual en la que podemos ver que el modelo original es el peor de todos y al aplicar esta mejora de aceleración conseguimos quedar los segundos mejores. Muchas gracias. Bueno, pues me llamo Garasi Echeandía y soy doctoranda de Artes y Humanidades aquí en la UBNA. Mi tesis doctoral en realidad no trata de esto, ha sido un tema que simplemente ha surgido un poco por casualidad con la intención de
poder analizar mejor el corpus musical que estoy analizando, que son los cuartetos de música de Conrado del Campo, que es un compositor que escribió en un lenguaje bastante complejo, y entonces la idea de este estudio era intentar encontrar qué herramientas de análisis que conjugaban un poco con la inteligencia artificial y todo herramientas por ordenador, pues me podían ayudar a la tarea de analizar esa música tan compleja, ¿no? En general, el análisis musical es básico para analizar cualquier lenguaje de cualquier compositor, porque permite establecer patrones, un poco enmarcarlo en un estilo y bueno, en general encontrar semejanzas o diferencias con otros compositores. Y como este señor ha sido tan poco estudiado, Conrado del Campo, pues bueno, quise ver si había opciones de facilitar la tarea, vaya. Entre las herramientas y algoritmos que he encontrado disponibles están los de lectura óptica de textos, OCR, de música, OMR, de transcripción de audio y de clustering también, y luego lenguajes de programación como Python, que al final es el más útil realmente para análisis, porque lo que hace es identificar patrones de lenguaje, temáticas recurrentes y demás, y aunque normalmente se utiliza más para textos, pues se puede utilizar también para partituras. Entre los programas que utilizan inteligencia artificial encontramos tres tipos. Por una parte, los centrados en el análisis de la interpretación musical y para ayudar al estudio de los propios músicos, que permiten que se comparen con las partituras ya preexistentes o con grabaciones de base o claquetas rítmicas. Luego están los de conversión de archivos y de posterior edición, que son quizá los más numerosos, pero muy poco realmente pueden utilizarse como herramientas de análisis. Y luego ya los expresamente de análisis de partituras y grabaciones, concretamente los de grabaciones, principalmente lo que sacan son espectrogramas y formas de onda para poder ver un poco las características del sonido, pero no tanto un análisis de la partitura como tal. Entre los parámetros analizados, que también se pueden ver en pantalla, lo que he hecho ha sido realizar una comparativa entre los diferentes programas, viendo un poco qué tipo de parámetros podían analizar, ¿no? Para la detección de alturas de notas y de ritmos utilizan principalmente técnicas de redes neuronales y de filtro. Para articulaciones, dinámicas, efectos musicales, indicaciones expresivas y técnicas y la instrumentación lo hacen a través de software más especializado, pero solamente hay dos programas que consigan hacer eso, que son Dorico y DeepScore, y que además no son de análisis expresamente, y solamente lo consiguen están señaladas textualmente. Para poder detectar tonalidades, acordes, se utilizan algoritmos que se basan en Python, pero sirven principalmente para música moderna. Para la clásica no funcionan muy bien. Y en general, luego las otras aplicaciones que hay para detectar la forma y la estructura de las obras, pues hacen análisis muy escuetos y funcionan principalmente solo para música moderna. Solo funcionan para música académica si fragmentamos muchísimo la música en trocitos tan pequeñitos que realmente ya estamos haciendo el análisis nosotros, así que tampoco es muy útil, ¿no? Hay también proyectos y trabajos de investigación muy útiles, pero se centran en música gregoriana, en transcripciones, y el único que hay de análisis musical, que es Musicais, que lo combina con la transcripción, tampoco llega a resultados muy fiables, ¿no? Trabajos de investigación también hay, pero siguen en la línea de la composición musical, de la transcripción, y lo que son de análisis musical, como he señalado anteriormente, para lo que eran proyectos de investigación, pues no tienen resultados muy halagüeños, porque consiguen agrupar y buscar patrones, pero tienen resultados poco fiables. Así que, en definitiva, la tecnología OMR que se ha utilizado hasta ahora no es efectiva para partituras antiguas o manuscritas, y de las modernas únicamente si son muy simples. Falta todavía implementar el reconocimiento de voces superpuestas, de polifonía, de ornamentaciones y anotaciones técnicas, que no están todavía introducidos en ese lenguaje. Luego, además, no hay interfaz gráfica que sea para usuarios generales, está dedicada más bien para investigadores, y con lo cual no es fácil de usar para investigadores o programadores. Y, en definitiva, no hay una herramienta que ofrezca la posibilidad de analizar de forma extremadamente técnica partituras, porque hay que fragmentarla tanto y que realmente el investigador ya tiene que hacer su propio análisis antes de meterlo en el propio programa, y funciona solo por conjuntos para música serial. Así que nada, tendremos que seguir haciendo más pasos y ver qué es lo que se puede hacer por medios más manuales. Gracias.
nombre es María Sangüesa y el objetivo de nuestro trabajo es caracterizar el tejido en imágenes múltiplex. Las imágenes múltiplex son imágenes de microscopía de fluorescencia que se obtienen a partir de biopsias de tejido, y la particularidad de estas imágenes es que nos permiten ver simultáneamente varios biomarcadores. La expresión de estos biomarcadores nos va a decir qué tipo de célula es cada una, esto es la función que tienen dentro del tejido. Estas imágenes se utilizan mucho para estudiar el microambiente tumoral, que es donde conviven las células inmunes y las tumorales. Es un ecosistema muy complejo y muy heterogéneo, y todavía no se conocen unos biomarcadores realmente predictivos y de los que podamos confiar para entender la enfermedad. Así pues, nuestra motivación ha sido utilizar modelos no supervisados, porque hasta ahora estas imágenes se analizaban manualmente y se hacían anotaciones manuales, que es algo muy costoso, y ahora las nuevas tecnologías de imágenes múltiplex, que se llaman Hyperplex, que nos permiten más de 20 biomarcadores en una imagen, es directamente inviable marcar manualmente las imágenes. Entonces, para esto, primero partimos de una segmentación celular de todas las células del tejido, y después con un modelo basado en Contrastive Learning convertimos cada una de nuestras células en vectores de características que básicamente definirán el tipo de cada una de las células. Así pues las agruparemos con un clustering y acabaremos clasificando cada célula según su tipo. Lo siguiente, desarrollamos nosotros una GNN para incorporar información espacial dentro de estos vectores de características. Así tenemos información sobre cómo se organizan tipos concretos celulares en el tejido. Para validar nuestra metodología, como ya os he dicho, nosotros no podemos anotarlas manualmente, así que hemos utilizado amígdalas sanas de humano, porque la arquitectura de las amígdalas está muy bien conocida, y hemos utilizado dos paneles, un panel de 7 biomarcadores y uno de 43, pues aumentando mucho la complejidad del experimento. En ambos experimentos hemos conseguido encontrar las estructuras que esperábamos en la amígdala y los tipos celulares de la amígdala. Con esto demostramos que nuestro algoritmo es robusto y escalable, y bueno, ahora ya estamos empezando a trabajar con imágenes tumorales, que esperamos que también funcione bien, y así poder contribuir a comprender mejor la enfermedad y así desarrollar tratamientos más personalizados. Gracias. Hola, mi nombre es Iza Escuncía y ahora voy a presentar ese trabajo que se titula A Portable Low Cost Eye Tracking System for Predicting Visual Attention During Meal Ingestion. La obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública, y para desarrollar intervenciones para prevenirla es necesario entender cómo comemos y en particular en qué nos fijamos durante la comida. Por eso este trabajo lo que quiere es detectar en qué objetos se fija la gente mientras está comiendo. En esta primera fase del proyecto, para simplificar el problema, simplemente hemos considerado una bandeja que tiene un plato dividido en 3 secciones para cada tipo de comida, ya sean las verduras, las proteínas y los carbohidratos. Hasta ahora estos experimentos se han hecho con las gafas de eye tracking de Tobii, que tienen resultados muy precisos, pero es verdad que tienen algunas limitaciones, y es que son muy caras, son intrusivas y además requieren entornos controlados para funcionar correctamente. Por ello, el objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta que sea más accesible y portable, basada en Deep Learning, para poder realizar estos experimentos de una manera más natural y realista. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar una bandeja que tiene un patrón de puntos numerados y una cámara integrada. Y con esto creamos una pequeña base de datos. Para la obtención de los datos, lo que hicimos fue que los usuarios deben ir mirando a cada uno de los puntos y decir los números en altos, y así, procesando el vídeo, obtenemos las imágenes con sus correspondientes etiquetas. Una vez tuvimos la base de datos, debemos implementar el método para la predicción de la atención visual, y esto lo hemos hecho en 2 fases. Primero, una red neuronal predice a qué punto de la pantalla está el usuario mirando, y luego este punto se postprocesa
para obtener la clase o el objeto al que está mirando. El problema que teníamos para el entrenamiento de la red neuronal era que nuestra base de datos tenía únicamente unas 8.000 imágenes para entrenar y estos modelos requieren muchas más imágenes. Por ello hemos usado una estrategia de entrenamiento en diferentes fases de adaptación utilizando la técnica de fine-tuning. Empezamos con un modelo preentrenado en una base de datos de gran escala en un dominio similar, que en este caso eran imágenes de usuario mirando a puntos de una pantalla del ordenador, y hicimos una adaptación a nuestra aplicación particular. Y luego realizamos una segunda adaptación con las imágenes del usuario para obtener modelos personalizados para cada usuario, que esto se conoce como la calibración de usuario en el tema de eye tracking. Entonces, en conclusión, hemos propuesto un sistema que puede ser muy útil para hacer los experimentos de la psicología alimentaria y, además, al haber hecho esta adaptación en diferentes fases, hemos conseguido resultados muy buenos sin necesitar una base de datos de gran escala para nuestra aplicación particular. Buenos días, mi nombre es Michelle Cadena y hoy voy a hablar sobre explicabilidad en el ámbito sanitario. Cuando la única información que tenemos de un modelo son los resultados y una probabilidad de acierto, la colaboración entre humano-máquina se limita a una aceptación total o rechazo del modelo. Es aquí donde entran las explicaciones. Las explicaciones es información que ofrecemos sobre el modelo a un determinado usuario con un determinado objetivo. Este objetivo puede ser mejorar el modelo, tomar mejores decisiones a través de las explicaciones o obedecer a regulación técnica. Entonces, aquí es donde podemos ver en el caso 2 que estas explicaciones son explicaciones técnicas, pero que se le dan al clínico. Lo que corremos el riesgo aquí es que el sistema siga siendo igual de opaco, porque nosotros estamos ofreciendo información a la persona incorrecta. Es por ello que nosotros hemos propuesto un framework donde tomamos en cuenta la explicabilidad desde el inicio del ciclo de vida del modelo de inteligencia artificial y no como un agregado al final del desarrollo. Entonces, en este framework hemos tomado en cuenta el diseño centrado en la persona usuaria, el ciclo de vida del modelo de inteligencia artificial y además hemos propuesto actividades para que se cumpla con la ley de inteligencia artificial, dado que en sistemas de salud estamos hablando de decisiones de alto riesgo. Siguiendo nuestro framework, en la definición del problema hemos hecho encuestas con 6 personas del personal sanitario de Navarra. Aquí vemos que aquí investigamos las necesidades de los usuarios en cuanto a modelos de inteligencia artificial y también en cuanto a explicaciones. Vimos que las explicaciones contrafactuales son un buen candidato para ofrecer al personal sanitario este razonamiento en base al modelo de inteligencia artificial. Las explicaciones contrafactuales nos ponen escenarios de qué pasaría si. Y en imagen médica nos dicen cuál es el cambio mínimo que necesitamos en la imagen para obtener otro resultado. Así el clínico podría hacerse preguntas al modelo de inteligencia artificial de ¿por qué ha sido la clase 6 y no la clase 7? ¿O qué es lo que le falta a esta imagen para ser no patológica? Nos hemos aproximado a estas imágenes médicas con el dataset de MNIST y teniendo en cuenta que en imagen médica tenemos diferentes constraints debido a la anatomía del paciente. En resumen, nuestro framework toma en cuenta el diseño centrado en usuario, la legislación y la robustez técnica para lograr una colaboración verdadera entre usuario y máquina. Gracias. Bueno, yo soy Leire Moriones, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Navarra y básicamente mi tesis doctoral se va a centrar en estudiar arritmias cardíacas, en concreto la fibrilación auricular. Nuestro dataset básicamente son todos aquellos pacientes de la clínica universitaria a los cuales les ha diagnosticado fibrilación auricular. Desde el momento del diagnóstico, con todas las pruebas que ello conlleva, hasta el primer follow-up
que es básicamente al año siguiente, que es en el momento en el que al paciente se le vuelve a decir si recurre o no recurre. En este caso, esto es una parte del dataset que estamos estudiando para buscar diferentes marcadores asociados a fibrilación auricular. Pueden ser desde punto geométrico, de punto eléctrico, voltaje, o en nuestro caso, velocidades de conducción. Básicamente, los datos nos vienen con toda la variabilidad que ello conlleva, ya que cada anatomía humana es completamente distinta a la anterior y la afectación de cada paciente también es completamente diferente. En estudios previos, lo que se han ido haciendo son recopilar diferentes marcadores que puedan ayudar a predecir o no esta recurrencia. Por lo tanto, al final lo que vamos a intentar obtener es una clasificación binaria en base a todas estas anatomías. Entonces, como se puede observar en la imagen, el patrón de información que nosotros obtenemos contiene bastante ruido. En este caso está filtrado porque el preprocesamiento de los datos ha conllevado un gran trabajo. Y lo que nosotros proponemos con estas metodologías es básicamente encontrar diferentes marcadores asociados a la distribución numérica de estos pacientes y ver cuál de ellos podrían llegar a ser los posibles marcadores, ya que en otros estudios previos únicamente se tuvieron en cuenta marcadores de valor medio global o se están hoy en día también desarrollando simulaciones basadas en digital twins para este tipo de predicciones. Por tanto, al final nosotros lo que obtenemos son dos metodologías basadas en estas anatomías, de las cuales obtenemos un mallado 3D, tridimensional, totalmente triangular. Entonces, nuestros dos inputs de entrada a la hora de la metodología es tener en cuenta los vértices de ese mallado con la información contenida en ellos o realmente ver si las caras en estos mallados triangulares nos proporcionan más información de manera más local, no tanto global. Por tanto, lo que utilizamos son gradientes de tiempo de activación convertidos a velocidades de conducción, tanto para los vértices como para las caras del mallado, y viendo su distribución y asociado a una serie de parámetros, intentamos ver cuál de esos dos, en este caso utilizando la distribución de Weibull, si alfa o beta en estos casos nos pueden proporcionar esa característica predictora a la hora de tener en cuenta a nuestros pacientes. Entonces, de momento, este es un estudio preliminar en el que hemos cogido parte de la cohorte para ver si realmente tiene poder predictivo este tipo de aproximación. Y como trabajo futuro, básicamente es escalar este estudio a todos los pacientes que hoy en día tenemos, que es más o menos en torno a 250, que para ser pacientes reales es un dataset bastante extenso, y ver con esa clasificación secundaria binaria a ver si estos marcadores nos pueden dar esa capacidad predictora o no. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ahora lo que vamos a hacer, lo primero es salir afuera y hacer una foto todos los ponentes, ¿vale? Entonces, hacemos la foto, luego tenemos el aperitivo con la sesión de pósteres, ¿vale? Y volvemos aquí, quizás vamos a dejar 5 minutillos más a menos 10, ¿vale? Y vemos la charla de Verónica. Venga, gracias.